Entonces, para hacer la batería que tenemos planeado hoy, les traje por acá este sistema que tenemos acá, este que pueden ver. Entonces, este sistema, básicamente, normalmente uno, si ustedes ven en lo que tienen en el libro, normalmente tendría dos recipientes y un puente salino, ¿verdad? El puente salino que viene en los dibujos normalmente es un puente en forma de U. De hecho, podemos ver acá. ¿Verdad? Lo típico en los libros de texto que va a aparecer es algo como esto, donde tengo un puente salino y este puente salino en forma de U va a estar hecho de agar-agar. Agar-agar es como una gelatina, como un tipo de gelatina que lo que hace es endurecer y permitir que usted le dé vuelta al tubo, ¿verdad? Y que no se salga. Y normalmente va a tener un electrolito soporte. Puede ser nitrato de sodio, nitrato de potasio o algunos otros de ese tipo. Pero en este caso yo no logré hoy como conseguir uno de estos. Entonces lo que decidí fue utilizar este sistemita que tenemos acá. Entonces en este sistema, no sé si ven, tiene un tubo que los conecta. En medio de ese tubo, si ven más de cerca, tiene como una especie de filtro. Ese filtro es lo que se conoce como un vidrio filtrado. Ese vidrio filtrado va a permitir que pasen iones, pero que las disoluciones en sí no se mezclen del todo, ¿verdad? Y entonces esto es lo que podemos utilizar en este caso en lugar del puente salino, ¿verdad? Eso es lo que voy a estar usando para este experimento en particular. Entonces, para hacer la batería, la idea es hacer la batería que ustedes, aquí hay algo en el chat, alguien me está diciendo algo. Ah, no, ahí está. Entonces, para ver cómo, cómo funcionan las baterías, un poco la idea era que hiciéramos la batería que ustedes tienen en las presentaciones. Entonces, lo que quería hacer es que nos enfocáramos en las baterías que son de zinc con cobre. Entonces, vamos a tener acá, ay, bueno, ahí se va al revés, pero para dar de vuelta el video. Here my video. Ok, perfecto. Ah, no, pero no lo está haciendo. Bueno. Bueno, no sé por qué. Ah, bueno, ustedes sí lo ven, sí lo están leyendo bien al derecho. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, de un lado tenemos sulfato de cobre y del otro lado tenemos cloruro de zinc. Ahora, debo decir que lo ideal sería en ambos casos tener eh, sulfato de cobre o cloruro de zinc. Lo que pasa es que hoy revisé en el laboratorio y no logré conseguir del mismo de los dos. Entonces vamos a hacerlo un poco diferente. Al final de cuentas, lo importante es que tenga el mismo metal. Lo ideal sería que tuviera también el mismo anión para que sea más comparable entre sí los dos sistemas. Pero igual debería funcionar de esta forma. Entonces tenemos estas dos disoluciones y vamos a tener los electrodos. Entonces, de este lado tenemos lo que sería cobre, ¿verdad? Que podemos colocarlo en uno de los electrodos. Y del otro lado vamos a tener zinc, que es este de acá. Zinc. Entonces, esta sería la lámina de zinc, que la vamos a poner en la otra celda. Y entonces ahora podemos proceder a llenar los dos compartimentos de sus respectivas disoluciones. Obviamente tiene que ser la de cobre con el sulfato de cobre y la de zinc con el cloruro de zinc.
bueno, voy a ponerme los lentes de seguridad por aquello, que uno nunca sabe. Y los guantes. Entonces, ya agregamos el cloruro de zinc. Ahora vamos a proceder a agregar el sulfato de cobre. Lo ideal es echarlo como despacio para que no quede aire en la parte del tubo que une los dos compartimentos. Entonces, ahí tendríamos nuestra celda. Ahora, obviamente para que la celda funcione, necesitamos establecer una conexión entre cátodo y ánodo. Entonces, para eso, vamos a tener aquí un multímetro con el cual vamos a hacer la conexión. Entonces, vamos a conectar, en este caso, a ver qué pasa, el rojo a este. Bueno, ahorita estos dos cables se ven rojos, pero en realidad es que están conectados al multímetro, a un cable y al otro. Entonces, ahí tendríamos los dos cables ya conectados. Pasar esto por aquí atrás. Y procedemos a hacer la medición con el multímetro. Entonces, si ven el multímetro, vamos a ver cómo lo pongo acá. Esa sería la medición del multímetro. 1.043 voltios. Para esta celda que tenemos acá. Entonces, quería que pensáramos en algún momento. Quería preguntarles algunas cosas. Una es, si tengo conectada esta celda con el multímetro, vean que en este caso estoy conectando el multímetro de manera tal que el cable rojo del multímetro está conectado a la parte de cobre y el cable negro, que es que en este momento no sé por qué está conectado a otro lagarto, está conectado a el del zinc. Entonces, cuando tengo un voltaje que es como este, que es un voltaje positivo, ¿qué quería decir entonces? En este caso. No sé si recuerdan de los videos que están en mediación virtual. ¿Qué querría decir en ese caso? Que obtenga un voltaje positivo. Que es galvánica. Ajá, dice Engel. Entonces quiere decir que en la forma como estamos conectando el multímetro sería entonces la dirección espontánea. Entonces vean que revisemos cuáles serían las reacciones que estarían sucediendo en este caso. Entonces, escribamos por acá cuáles son las reacciones. Entonces, de las reacciones que están sucediendo, ¿cuál sería entonces la reacción? Vamos a tener, ¿cuál es la reacción en el cobre? ¿Y cuál es la reacción en la parte del zinc? Vamos a darle acá a compartir. Entonces,
en la parte de la reacción del cobre, ¿qué sería lo que estaría sucediendo? Recuerden que normalmente yo lo que hago es escribir las reacciones como la reducción estándar. Para tener los potenciales estándar. Entonces, para el cobre, ¿qué sería lo que estaría ocurriendo en este caso? Entonces, ¿qué reacción estaría ocurriendo con el cobre? Tengo cobre metálico y tengo cobre en disolución. Entonces, ¿cómo podríamos poner la reacción como una reducción? ¿Alguien que se acuerde por ahí? Entonces, tendría que poner cobre más 2 más 2 electrones. Esto me produciría cobre 0. Esa sería la reacción de reducción para el cobre. Y la del zinc sería zinc más 2 electrones produciría zinc 0. Ahora, normalmente entonces lo que necesitaríamos es fijarnos en los potenciales de reducción de los metales. Entonces, si revisamos acá, pueden ver que acá en esta línea, voy a hacerlo más grande, en esta línea tenemos el potencial para el cobre, que es de 0,337. Entonces, apuntémoslo en esta acá. El potencial estándar para el cobre sería 0,337 voltios. Y revisemos para el zinc. Entonces, para el zinc, si revisamos la presentación, el potencial estándar es menos 0,763. Menos 0,763 voltios. Ahora, si en la selectividad de los metales, no sé por qué no quiere. Si en la selectividad de los metales algo parecía más arriba, quería decir que, o más bien, si algo parece más abajo en la selectividad de los metales, ¿qué quería decir eso? No sé si recuerdan de química general. Por ejemplo, el zinc, que aparece aquí más abajo, si tiene este potencial de reducción de menos 0,763, no sé si recuerdan qué quería decir eso. ¿Alguien que recuerden? No. Ok, entonces, si algo parecía más abajo en la selectividad de los metales, quería decir que entonces más bien tenía tendencia a oxidarse, ¿verdad? Entonces, si revisamos estas reacciones, quiere decir entonces que la reacción que tenemos del zinc, como tiene un potencial de reducción muy negativo, quiere decir que esta reacción más bien, el zinc más bien tiende a oxidarse. Entonces, cuando algo tiende a oxidarse, entonces en una celda galvánica, si se oxida, ¿qué sería? ¿El ánodo o el cátodo? En este caso.
¿Sí me están escuchando? Porque nadie me está respondiendo. Sería el ánodo, exactamente. Entonces, quiere decir que este va a tender a ser el ánodo en una celda galvánica y este va a tender a ser el cátodo. Entonces, ¿cómo hago yo para más o menos estimar cuánto sería el voltaje que me daría una celda formada por estos dos? ¿Cuánto sería el voltaje de la celda? Entonces, el voltaje de la celda iba a estar dado por el voltaje del cátodo menos el voltaje del ánodo. Entonces, quiere decir que nos quedaría el del cátodo sería este, 0,337 menos el del ánodo que es menos 0,763. ¿Cuánto me daría eso? Ay, no sé qué se la calculara. Sería 1,1 sería. Soy súper malo para los cálculos mentales. 1,100 voltios. Entonces, esto es el voltaje que esperaríamos para la celda en condiciones estándar. ¿Verdad? 1,100 voltios. ¿Cuánto nos está dando a nosotros? Bueno, es que ya se modificó. De momento ya se modificó, pero lo que nos están dando... ¿Alguien se acuerda cuánto nos había dado al inicio? Al inicio se daba 1,0 algo, ¿verdad? 1,1 algo, me parece. Bueno, cuando vuelva a ver el video ya me voy a acordar. Pero vean que al inicio el voltaje era bastante similar a lo que uno calcula. Ahorita como que se modificó un poco, pero es porque ya estaba conectada a mayor rato. Y obviamente conforme una batería va estando conectada va a ir perdiendo voltaje, ¿verdad? Se va a ir gastando. Entonces, vean que más o menos, ahora, ¿a qué se puede deber que el voltaje no me dé exactamente igual a lo que yo calculo? ¿Cuáles pueden ser algunas razones para que no me dé exactamente igual? Las concentraciones, exactamente. Esas concentraciones, estas distorsiones que yo preparé, las preparé de forma aproximada. Puede ser la pureza de los reactivos, puede afectar un poco. En principio no tanto, pero sí, si es, la pureza es muy mala, ¿verdad? Puede afectar bastante. ¿Qué otro factor podría afectar que mi potencial no sea igual al potencial estándar? ¿A qué temperatura están los potenciales estándar? Vean que aquí dice a 25 grados centígrados, exactamente. Entonces, estamos ahorita a 25 grados, creo que no, muy posiblemente no. Entonces, la temperatura también va a afectar cuál es el potencial que yo obtenga de la batería correspondiente. Entonces, pensemos ahora, ya vimos un poco cómo armar la batería. Quería hacerles un par de preguntas. La primera pregunta sería, ok, nosotros conectamos unos cables, ¿verdad? En los electrodos, en este caso. Por estos electrodos, ¿qué sería lo que está pasando? ¿Qué es, ¿Qué es lo que se transfiere a través de los electrodos, el circuito externo? Serían los electrones. Ahora, para mantener, para mantener la electroneutralidad, por eso es que tenemos el puente salino. Entonces, ¿qué sería lo que está pasando a través de este puente salino?
¿Qué sería lo que está pasando a través del puente salino? Los iones pueden ser cationes y aniones. Entonces, en una dirección van a ser cationes y en otra dirección van a ser aniones. Ahora, es posible que pasen por acá, por este puente salino, que pasen electrones. Es posible que pasen electrones por el puente salino. Dice Engel que él cree que no. ¿Qué tal? ¿Qué piensan los demás? ¿Será posible que pasen electrones a través del puente salino? ¿Sí o no? Gabriel dice que sí. ¿Cómo harían para pasar, Gabriel, los electrones en ese caso? Dice, están los electrodos, sea por donde hay menos resistencia. Ok, ese es un buen punto. Si yo quisiera que pase electrones a través de una disolución, recuerden que en realidad una disolución acuosa en realidad no es tan conductora. Si la comparo, por ejemplo, con un alambre cobre, ¿verdad? Entonces, en realidad una disolución acuosa es bastante dieléctrica. Es bastante difícil que se dé conducción de electrones a través de una disolución acuosa. Es muy, muy difícil. Entonces, en ese caso, es muy poco probable que se dé el paso de electrones a través de la disolución acuosa. Los electrones van a atravesar únicamente a través de la parte de circuitos que contengan cables, ¿verdad? Entonces, eso es un punto muy importante para tener en consideración. Entonces, cuando yo tengo una batería, es muy importante, si yo tengo, ahora otra cuestión es, si yo tengo conducción de electrones a través de la batería, más bien eso es perjudicial para la batería, porque eso es equivalente, donde tienen una tostadora latina llena de agua son falsas. Eh, no estoy seguro hasta qué punto son falsas, pero la conducción eléctrica a través de agua es difícil en realidad. En cierto modo, o sea, como en cierto modo se supone que si uno estuviera en el mar y cae un rayo, debería como llegar el rayo en cierto modo, pero en realidad eso es como difícil porque en realidad, bueno, en rayos ya es como algo diferente, ¿verdad? Obviamente, porque estamos hablando de mucho más voltaje, pero en realidad es mucho más difícil que se conduzca la electricidad a través del agua que a través de un medio sólido. Y sobre todo si es agua, por ejemplo, agua de tubo, que en realidad no tiene mucha concentración de sales, la conducción no es tan buena, tiene muy alta resistencia. No sé si es probable electrocutar a alguien tirándole un tostador habría que ver si eso es un mito, no sé la verdad. Estoy seguro que la gente cazador de mitos ya lo han hecho. O no sé, bueno, no, porque hay una persona involucrada, entonces posiblemente no. Entonces, otro punto que quería mencionarles es la parte de representación de la celda. Entonces, de los cálculos que hicimos hace un rato, ¿verdad? Ya hemos dicho que entonces el cobre, ¿verdad? Va a ser el cátodo y el zinc va a ser el ánodo. Cuando la reacción es espontánea tenemos un potencial positivo. Entonces, acá tenemos el cobre, dijimos que es el cátodo, y el zinc, dijimos que es el ánodo. Entonces, ¿cómo haríamos la representación de la celda? Entonces, si ustedes revisaron los videos, pudieron ver que existen convenciones para representar una celda.
Entonces, un lado de la celda y el otro van a estar separados por un puente salino. ¿Qué usaba para representar un puente salino en ese caso? Es una doble raya, exactamente. Entonces, este sería el puente salino. Entonces, de este lado del puente salino, vamos a tener, de este lado, ¿qué sería? ¿El cátodo o el ánodo? Del lado derecho, ¿qué ponemos? ¿El cátodo o el ánodo? Del lado derecho vamos a poner el cátodo. Y del lado izquierdo vamos a poner el ánodo. Entonces, del lado del cátodo, y vamos a tener, una vez en contacto con el puente salino, tenemos la disolución, que en este caso es, dijimos, sulfato de cobre. Yo preparé las disoluciones para que fueran 1 molar. Entonces, le ponemos acá 1 mol por litro a la menos 1. Y luego de eso, ¿qué vamos a tener? Tenemos un electrodo sólido. Entonces, ¿cómo representábamos que tenemos una fase diferente? Con solo una rayita. Entonces ponemos acá cobre metálico. Y entonces del otro lado nos quedaría zinc, cloruro de zinc, 1 mol por litro a menos 1, rayita y zinc metálico. Entonces, esa sería la forma para representar en ese caso esta celda que tenemos acá. Ahora, como dijimos, vean que, y eso es un punto muy importante que quiero que quede claro, vean que acá, a como yo lo tengo ahorita y como ustedes lo están viendo, el cátodo en realidad está a la izquierda de ustedes, ¿verdad? Pero vean que en la representación física, digamos, o sea, simbólica que estamos viendo, el cátodo siempre tiene que estar a la derecha y el ánodo siempre tiene que estar a la izquierda. Entonces, quiero que les quede claro que ese simbolismo es un simbolismo que solo aplica en el papel, ¿verdad? No quiere decir que aplique en la vida real. Y que si yo coloco la celda, siempre la que me queda a la izquierda va a ser el ánodo. Porque ven que ahorita lo que ustedes tienen a la izquierda de ustedes es el ánodo. Entonces, obviamente, yo puedo nada más agarrar a la celda y darle vuelta así. Y así es ya como la tienen ustedes escrita. Pero eso no cambia el hecho de que el voltaje va a ser, no va a cambiar con solo que yo le dé vuelta a la celda, ¿verdad? Lo que importa es como yo la tenga conectada. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, vean que en el papel es una representación nada más. Ahora, entonces, como está escrita la reacción ahorita que la tenemos, y como tenemos la celda, esa reacción sería una reacción a como está la celda escrita acá, sería espontánea o no espontánea. Sería espontánea, exactamente. Entonces, ¿cómo sabemos que es espontánea? Entonces, tenemos la fórmula que dice delta G es igual a menos NF por L de la celda. Ahora, ¿cuántos electrones se están transfiriendo en esta reacción? Serían 2 electrones, exactamente. F es la constante de Faraday. Y el potencial de la celda es el que ya determinamos, que es 1,100 voltios. Entonces, vean que este valor, el delta G, me va
menos 2 por la constante Faraday era 40, no me acuerdo exactamente el valor. Alguien que busque por ahí cuánto era el valor de la constante Faraday. Siempre se me olvida. ¿Cuánto es el valor de la constante Faraday? A ver. Dicen que es 9,65 por 10 a la 4. Hay una versión más. 96.485, creo que era. 96.485. ¿Cuáles son las unidades? Segundo por ampere entre mol. Sería. Segundo por ampere entre mol. Y esto lo multiplicamos por el voltaje de la celda, que es 1,100 voltios. Entonces, esto debería darnos, las unidades de esto nos debería dar en joules o en julios. Revisemos las unidades. Entonces, Coulomb por mol, o más bien 26.485 Coulomb por mol. Entonces, Coulomb por voltios entre mol, eso me da julios por mol. Debería ser las unidades que me quedan acá. Entonces, vean que habíamos hablado que si el delta G es negativo, la reacción es espontánea. Si el delta G es positivo, la reacción es no espontánea. Si el delta G es igual a 0, la reacción está en equilibrio. Entonces, de esa forma podemos saber si la batería, como está conectada, es espontánea o no es espontánea. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo esta batería y cambio la posición de los lagartos? Entonces, conecto el otro acá y el anterior lo conecto del otro lado. Entonces, en ese caso, si veo la lectura del voltaje,
va a decir menos 1,026. Menos 1,028. Entonces vean que si yo conecto la batería al revés, ¿verdad? Si la conecto al revés, entonces me va a quedar más bien la celda que sería esto. Uy, ahí no estoy compartiendo. Entonces, si conecto la celda al revés, más bien estoy dándole vuelta a esta. Me quedaría así. Y del otro lado me quedaría Cu, SO4, 1 mol por litro menos 1. Aquí, Cu. Entonces, esta sería la celda conectada al revés. El potencial de esta celda es menos 1,1 voltios, ¿verdad? Y entonces, esta sería la reacción no espontánea. Eso quiere decir que, aunque es muy intuitivo, quiere decir que entonces, para una batería la reacción va a ser espontánea en una dirección, pero en la otra dirección no, la reacción no va a ser espontánea, ¿verdad? Entonces, si yo conecto la batería, solo va a ser útil para realizar trabajo de la celda de la izquierda, mientras que si lo conecto al revés, no puede realizar ese trabajo. Y eso pasa un poco, no sé si les ha pasado, como cuando le ponen las baterías un foco al revés. Si le ponen las baterías un foco al revés, el foco no alumbra, ¿verdad? Tengo que ponérselas en la dirección correcta, de manera tal que esté en la dirección espontánea de la reacción para que pueda funcionar el circuito, ¿verdad? Entonces, o cuando no tiene un carrito de control de remoto, le pongo las baterías al revés y entonces no funciona. Entonces, por eso quiere decir que entonces yo ocupo colocar la batería en su dirección espontánea. Pero vean que yo materialmente no le he dado vuelta a la posición de las celdas en sí. Lo que hice fue cambiar la conexión que le hice a la batería. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, que en realidad cuando hablo de darle vuelta a la celda, lo que estoy hablando es de darle vuelta a la conexión, no literalmente, no necesariamente literalmente darle vuelta a la celda en sí, ¿verdad? Es más importante cómo yo la conecto. Y entonces, obviamente, eh, si yo aplico la ecuación esta, delta G, en el caso de la reacción no espontánea, como tengo otro negativo, entonces me va a dar positivo, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería, yo hago delta G es igual a menos NF, y el potencial de la celda, que es menos 1,1 voltios, entonces menos con menos me va a dar más, y entonces por eso la reacción es no espontánea. Ahora, en este caso, yo preparé las disoluciones para que las disoluciones fueran 1 molar, ¿verdad? Eso lo hice a propósito. Porque las disoluciones, los potenciales estándar, ¿verdad? Están hechos para las celdas en condiciones estándar. Y las condiciones estándar también son el 25 grados centígrados, una atmósfera y las concentraciones como 1 molar. ¿Verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿de dónde salen estos potenciales? Entonces, hemos estado usando estos potenciales estándar, pero no hemos hablado de dónde se obtienen. Entonces, no sé si vieron las lecturas de dónde era que se obtenían estos potenciales estándar. ¿Cómo hago para saber cuánto es un potencial estándar de una celda? ¿Cómo le hago para saber cuál es el potencial estándar de una celda?
O están súper callados, que es que están muy estresados con los exámenes. Con el electrodo de hidrógeno, dice Engel. Entonces, necesito tener un electrodo de referencia. Ahora, yo me quedé sin micro. Ah, ok. Entonces, vean que otra cosa muy importante es, yo no puedo determinar el voltaje de un electrodo solo. Vemos, si vemos el sistema que tenemos acá de la batería, yo no puedo determinar el voltaje de la batería conectando un solo electrodo, ¿verdad? Si conecto solo este electrodo, bueno, ahí me está dando una medición, pero eso es como X, ¿verdad? En realidad no cuenta. Yo no puedo determinar cuál es el voltaje de un electrodo midiendo solo un electrodo. Siempre tengo que tener dos electrodos, al menos para medir un voltaje, el potencial. Entonces, para yo poder comparar los diferentes electrodos entre sí, lo que se hizo fue establecer un electrodo estándar. Y con base en eso se determinó todos los potenciales de todos los electrodos comparados con ese. Entonces, el electrodo de referencia que se utiliza para determinar los potenciales de todos los electrodos es el electrodo de referencia normal de hidrógeno. Entonces, lo que contiene es un gas de hidrógeno a presión de la atmósfera con una placa de platino, ¿verdad? Con una disolución de HCl 1 molar en condiciones estándar. Y ese se ha definido como el potencial cero. Entonces, después, en la otra parte de la celda, uno coloca cualquier otro electrodo que usted quiera saber el voltaje. Y entonces, puede que ese sea eh, ¿verdad? Pues, puede ser que esa otra especie que yo ponga en este otro lado tenga un potencial positivo o negativo con respecto a. Pero como definición, siempre el electrodo normal de hidrógeno, los electrodos de referencia, se van a colocar al lado izquierdo. Y al lado derecho se van a colocar al que yo quiero determinar el potencial, o sea, al que va a funcionar como mi cátodo en esa celda respectiva. Y así es como se determinan los potenciales estándar. Entonces, como todos están determinados con respecto al mismo, las diferencias relativas entre ellos deben ser apropiadas para comparar entre ellos y saber qué potencial voy a obtener en la celda. Dicen el profe, una pregunta, en potenciometría ese de hidrógeno no es el que se usa como referencia, ¿verdad? No, el electrodo de hidrógeno, como tiene gas de hidrógeno, etcétera, es muy complicado de construir, entonces normalmente no se utiliza como el electrodo eh, para hacer experimentos cotidianos. Lo que se hace es utilizar otros electrodos de referencia que son más robustos. Entonces, para la parte de potenciometría vamos a hablar del electrodo de plata cloruro de plata y el electrodo de calomel, que son los dos electrodos de referencia que más se utilizan. Y la idea es que esos electrodos, uno conoce cuánto es su potencial también con respecto al de hidrógeno, y entonces, en ese caso, usted nada más calcula el potencial con respecto a ese electrodo, lo hace la corrección con respecto al electrodo normal de hidrógeno, y entonces ya no hace falta utilizar ese electrodo que es tan complicado de fabricar, ¿verdad? Simplemente se utilizan otros que son más robustos y más fáciles de construir. Un gusto. Entonces, así de esa forma es como se hace para poder determinar cuáles son esos potenciales estándares de los que hemos estado hablando. Eh, Ahora, puede ser que yo necesite determinar el potencial de una celda, pero que esa celda no se encuentre en condiciones estándar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para determinar el potencial de una celda que no se encuentre en condiciones estándar? Digamos que, por ejemplo, yo preparé estas disoluciones de estos electrodos, digamos que ya la preparé a que el sulfato de cobre en realidad tiene una concentración de 0,5 mol por litros y que el eh, cloruro de zinc en realidad tiene una concentración de 0,25 mol por litro. Entonces, ¿cómo puedo hacer en ese caso para determinar cuánto sería
el voltaje final de mi celda. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Cómo puedo hacer para determinar el voltaje final de mi celda si lo que estoy utilizando son concentraciones que no son las estándar? Recuerden que las estándar son las 1 molar. Utilizo la ecuación de Nernst, exactamente. Entonces, siempre se me olvida cómo se escribe. Creo que es así. Entonces, la ecuación de Nernst lo que va a decir es que el potencial va a ser igual a el potencial estándar menos 0,0592 entre n logaritmo de serían las especies reducidas entre las especies oxidadas. Y esto elevado a sus respectivos coeficientes. Entonces, normalmente lo que yo hago es determinarlo para cada uno de las semiceldas y luego hago la resta respectiva. Entonces, por ejemplo, si hacemos para el caso, voy a ponerlo en azul ya que es cobre. Para la que es del cobre, va a ser igual al potencial estándar. Normalmente uno lo escribe de esta forma. Normalmente uno escribe cobre más 2 cobre es igual al potencial estándar de cobre más 2 cobre menos 0,0592 entre n logaritmo de. Entonces, aquí es donde es importante revisar otra vez las ecuaciones. Entonces, recuerden que la ecuación para el cobre era, ya sé que superioridad, era esta que tenemos acá, cobre más 2. De hecho, mejor escribimos la ecuación de Nernst acá, más fácil. Entonces, el potencial de Cu más 2 Cu va a ser igual a 0,337 menos 0,0592 entre n. Y aquí n serían 2. Logaritmo de las especies reducidas, ¿verdad? Que sería cobre 0 entre las especies oxidadas, que sería cobre más 2. Ahora, ¿cuánto sería el valor acá de cobre 0? El valor de cobre 0, igual como hacíamos para las ecuaciones de equilibrio, se toma como si fuera 1. Y entonces solamente tengo que tomar la concentración de cobre más 2. Para el caso del zinc sería lo mismo. El potencial de zinc más 2 a zinc va a ser igual a menos 0,763 menos 0,0592 entre 2 logaritmo de zinc más 2 entre, zinc 0 entre zinc más 2. Entonces podemos sustituir acá y me quedaría 0,337 menos 0,0592 entre 2 logaritmo de. Habíamos dicho que la concentración de cobre más 2 era, ya no me acuerdo, 0,5 y el otro 0,25. Y eso sería 0, menos 0,763
menos 0,0592 entre 2, logaritmo de 1 entre 5 más 2 sería 0,25. ¿Cuánto me darían estos valores? Alguien que me ayude por ahí porque perdí mi calculadora por ahí. ¿Cuánto les daría esto? El de arriba, 0,328. 0,328. Y el de abajo, 0,781. Muchas gracias. 0,781. Entonces, ¿cuánto sería L de celda? L de celda será igual a 0,328, que será E de cátodo, menos E de ánodo, que sería menos 0,781. ¿Cuánto haría esto? Esto daría 1,109 voltios. Entonces vean que cambia ligeramente. Pasa de 1,1 a casi 1,11. Entonces, ese es el efecto que tienen las concentraciones. Se puede ver como un cambio leve, pero para efectos, por ejemplo, en una batería, un cambio de esos puede a veces ser bastante significativo. Entonces, aparte de esto, creo que esto es más que todo lo que tenía para hoy, para compartir con ustedes y para que les ayudara un poco en el proyecto también de ustedes. Yo me enfoqué más que todo en hacerlo en este que es de zinc, porque es como lo que ustedes tienen más típico en el libro, y además porque normalmente es más difícil conseguir el zinc. Pero las baterías que ustedes tienen que hacer para el mini proyecto son baterías que normalmente son materiales que se consiguen más fácilmente. Eso sí, normalmente les va a dar un voltaje bastante menor, ¿verdad? Esta es una batería que da un voltaje bastante alto. Lo último que quería enseñarles, esto es otro tipo de batería, ¿verdad? Que es un concepto muy distinto, que es esta que tengo por acá. Voy a dejar acá, dejar de compartir. Es esta que tengo por acá, ¿verdad? Esta es una batería que hicimos. ¿Cuánto es un voltaje alto? Normalmente para una batería, bueno, por ejemplo, las baterías de litio, por ejemplo, normalmente tienen voltajes superiores a 3 voltios, ¿verdad? Sobre todo las que se utilizan como en autos eléctricos, las baterías individuales, las celdas, digamos, individuales. Normalmente, eso es una cuestión, normalmente uno usa indistintamente el término batería y el término celda. La verdad es que en realidad, normalmente una batería en una celda es una sola, digamos, una unidad sola, mientras que una batería, por ejemplo, normalmente está compuesta de varias celdas. Por ejemplo, las baterías de carro normalmente tienen diferentes celdas conectadas en serie y en paralelo. O las baterías de los carros eléctricos, ¿verdad? Que existen en el mercado, normalmente también contienen paquetes de 12 celdas que están de 12 celdas que luego son unidos a otros, conectados a otros paquetes más, ¿verdad? Entonces, los voltajes bajos, normalmente voltajes menores a un voltio, ¿verdad? Voltajes menores a un voltio va a ser una batería de un voltaje relativamente bajillo. De un voltio para arriba ya no dice, sí, se la juega, digamos. Pero ya voltajes menores a 1 normalmente son poco útiles para aplicaciones cotidianas. Lo ideal es que ojalá sea de unos 2 voltios por ahí, como mínimo, ¿verdad? Porque si no, uno tiene que conectar demasiadas juntas, al final de cuentas.
Bueno, quería enseñarles esta otra celda, ¿verdad? Esta es una celda que hicimos para la Vicerrectoría de Investigación cuando hicimos como una gira del bus de la ciencia en la zona sur. Esta es una batería de aluminio aire. Entonces, tiene como una tapa y en realidad acá lleva el electrolito, ¿verdad? Eso es parecida a la que les dejamos a ustedes como una opción, que son las baterías aluminio aire. Entonces, esta batería nada más que es un poco más fancy, ¿verdad? Este armazón lo hicimos por impresión 3D y las ventanas son catos de aire comerciales. Entonces, esas ventanas que ven ahí contienen una membrana que permite el paso del oxígeno y un electrodo en donde se acaba la reducción del oxígeno y permite conectar los electrones. Y la parte del ánodo, ¿verdad? De la batería sería esta. Esta sería la placa de aluminio que va como ánodo. Entonces podemos probar también esta otra batería para que vean cómo funciona. Entonces básicamente solo tenemos que agregar electrolito. En este caso lo que estoy agregando electrolito es cloruro de sodio, pero se pueden usar otros electrolitos como por ejemplo potasa, etc. Vamos a ver. Entonces ahí colocan la tapa y podemos conectar para medir el voltaje. Entonces, si ven esta batería, ahí está dando 1 voltio, básicamente. Esta batería la hice con cloruro de sodio 1 molar. Entonces, esta sería una batería aluminio-aire que funciona con electrolito de cloruro de sodio. Entonces, el aluminio en este caso sería el ánodo y el cato sería el electrodo de aire, que es un electrodo comercial. Entonces, eso es como el tipo de baterías que si ustedes vieron los videos, son como el tipo de baterías que estamos nosotros trabajando e investigando en el SELEC para tratar de utilizarlas para aplicaciones en movilidad, sobre todo para bicicletas eléctricas. Eso es como el ejemplo de cómo funciona más que todo, ¿verdad? Como más de juguete. No sé si tienen dudas con respecto a este tema. ¿Alguna pregunta? Profe, Ajá. yo tenía una pregunta en el mini proyecto, en la parte 2, la pregunta 8 que dice que dibuje el diagrama de la celda espontánea en cada caso. ¿A qué se refiere con en cada caso? ¿En cada batería que está en el documento o solo en la que nosotros vamos a usar? Digamos, la idea es que ustedes tienen 3 opciones de baterías. Entonces, si ustedes quieren, dependiendo de sus capacidades y lo que ustedes sientan, ¿verdad? Tienen la libertad de hacer una o si quieren hacen varias, digamos, va a depender de ustedes qué tan accesible tengan los materiales, etcétera. Pero, o sea, lo puse así más como en plural por si desean hacer más de una o si solo quieren hacer una. Es como, en realidad, si ven este proyecto es bastante libre para ustedes porque tienen la opción de hacer el espectroscopio. eh, Tienen 3 opciones y pueden probar cualquiera de esas opciones y tienen opciones de baterías y pueden probar cualquiera de esas opciones o si quieren inclusive hacer varias de las opciones, ¿verdad? Es totalmente libre en ese sentido. Como mínimo es el espectroscopio y una batería, ¿verdad? Pero si hacen solo una batería, entonces nada más presentan una opción de, de la celda espontánea, ¿verdad? Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? La idea sería el viernes, nos vamos a enfocar en la parte de potenciometría. La otra semana vamos a ver un poco de la parte de normalidad con reacciones redox, ¿verdad? Y con eso ya terminaríamos la parte de electroquímica. Que concluimos con lo que ustedes apoyan como parte del proyecto. Y ya tuvieron como una introducción también en la parte de absorbancia como parte del mismo mini proyecto. Entonces, después de eso, de este viernes en 8 ya podríamos ir comenzando con la parte de absorbancia también, ir comenzando ya a resolver ejercicios y demás. Ya están habilitadas las prácticas, por cierto, entonces si quieren ir haciendo prácticas, ya están ahí también disponibles en versión virtual.
¿Hasta dónde llega la tarea 5? La tarea 5 llega hasta donde hayamos llegado con la materia en ese caso. Yo creo que posiblemente únicamente electroquímica, pero en este momento no estoy del todo seguro. Ya te digo. A ver, tarea 5. Vamos a ver el cronograma. ¿Qué se me hizo? A ver, la tarea 5 sería... Ah, yo creo que la tarea 5 entraría todo lo del tercer bloque, entonces, porque sería en la semana de repaso. Entonces, en la semana de repaso ya tenemos que haber cumplido con todos los temas. Eso sería en la semana del 23 de noviembre. Entonces, ahí a esa fecha ya en principio cubrimos todos los temas y entraría electroquímica, potenciometría y espectroscopía en la tarea 5. Esa sería la idea. Y después de eso ya tendríamos el tercer examen y entrega de notas. Por cierto, ya el segundo examen parcial ya fue revisado, ya María Esther no lo pasó. Yo nada más voy a hacerle una revisión por encima. María Esther me dijo que les había ido muy bien. Creo que me dijo que la menor nota en algún caso fue como un 70. No sé si el grupo de ella o el grupo mío, pero me dijo que en general les había muy bien. Todos para arriba de 70, por lo menos. No he revisado todavía en detalle. ¿Qué más? Con algunos grupos vamos a discutir un poco los asuntos de las notas, pero ahí luego eso lo vamos a ver como en cada caso. No sé si me queda algún otro comercial. Si hay alguien, por favor revisen, porque nos dimos cuenta la semana pasada que con al menos una compañera había pasado que como la habían sacado del curso, cuando la volvieron a meter, como que se habían borrado sus notas. Entonces estamos viendo a ver cómo resolvemos la situación. Entonces, si ustedes son del caso de estudiantes que lo sacaron del curso, lo volvieron a meter, como que nos tuvimos el problema de que las notas de las tareas ya no estaban apareciendo. Entonces, si alguien se fija y ve que no están apareciendo las notas, por favor me notifique para resolver el problema en ese caso, para hablar con Metix de cómo podemos recuperar las notas. Porque si fue un problema con eso, que como sacaron los estudiantes, como que dejan de existir dentro del sistema y entonces como que se borraron sus registros. Entonces, para que se fijen en eso, por favor, y vamos a ver cómo lo solucionamos, ojalá esta semana, para que por favor se fijen en eso. No sé si tengo algún otro anuncio, si no, podemos dejar las clases acá por hoy. Cualquier... Profe, Ujú. una pregunta un poco más técnica. Es que yo quería hacer, bueno, pensaba hacer la batería de aluminio aire y ya tengo todas las cosas, pero el electrodo de aire es que se llama, yo pensé que lo podía hacer con un tipo, ¿cómo decirlo? Sedazo tal vez Ujú, y carbón activado. ujú, ujú. Lo puedo hacer así, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, suena súper bien. Ajá, mi pregunta es, ¿cómo hago para que ese carbón activado se me quede pegado en el metal del Ajá. sedazo? Digamos, queda así parte, pero no tanto como se ve en el video. ¿Qué decían ellos? ¿Cómo hacían para pegarlo en el video? Es que el video no dice nada. No dice nada, ¿verdad? Eh, No. em, yo pensaría que se podría tratar de usar, ¿cómo pegar el carbón activado ahí? Podría utilizarse algún tipo de aglutinante. Normalmente uno en el laboratorio usaría algún tipo de polímero, digamos, como para pegarlo, pero habría que ver qué aguanta en ese caso que uno pueda como conseguir en la casa. Eh, Goma, no sé, péguenlo con goma, con... El problema es que muchas de esas cosas posiblemente no van a ser muy, muy buenas conductoras. Entonces habría que ver en ese caso si más bien le va en detrimento. Yo había hecho en algunos casos, yo he probado baterías solamente utilizando el sedazo y si me Sin da el carbón. en el carbón y se me da algo de voltaje. Entonces lo que puedo hacer es probar el sedazo sin el carbón o con lo que se le pegue el carbón a ver qué tanto le da. Si le da muy, muy terrible, digamos, puedo intentar de pegarle, tratar de buscar alguna otra forma de pegar el carbón. Hay otras opciones, ¿verdad? También que ven en otros videos. No sé si has buscado algunos otros videos donde utilizaban
De hecho, usaban carbón en polvo y lo usaban así nomás. Entonces, eso es otra opción, como poniendo papel aluminio, luego como una papel toalla, como mojado en el electrolito, y después uno puede poner como carbón activado encima. Eso es también otra opción para hacer la batería. Entonces, hay como muchas opciones en ese caso para hacer el cátodo de aire. Y Ok, voy. es como mucho de creatividad y ver uno cómo lo resuelve de alguna forma. Pero sí, no sé. Hay, hay diferentes opciones. Se puede usar pintura de plata, pero eso ya es como un poco fancy. Y eso, pero bueno, yo no sabría cómo dónde comprarlo o conseguirlo. Sí, sí, sí. Entonces, trata de hacerlo de la forma más simple, entonces, no importa. Gracias. Ujú, ujú. Me dice Engel, profe, yo tenía una pregunta para el espectrómetro, solo tengo luz blanca, amarilla y azul, no importa. Me suena bien, me suena bien el experimento. La luz amarilla y azul son LEDs, ¿o de qué tipo son? ¿Qué se me hizo Engel? Son bombillos de esos colores. Habría que ver si los bombillos funcionan con un filtro, porque normalmente, digamos, los espectros van a dar diferentes si normalmente son como fuentes diferentes. Entonces, a veces hay lámparas que son, por ejemplo, un fluorescente, una luz de bombillo y un LED deberían darles espectros diferentes, ¿verdad? Porque son diferentes fuentes de luz, ¿verdad? Y hay LEDs que usted puede también controlar qué luz es la que dan. Entonces habría que ver si pueden descomponer también como la luz dependiendo de los LEDs y así. Una recomendación, por ejemplo, pueden comprar luz normal con un fluorescente. O sea, luz de un bombillo o incandescente de esos con un fluorescente. Esas deberían darles diferentes, por ejemplo. ¿Alguna otra duda? No sé si han visto, pero ya este sistema, si ven, para aquí de compartir. No sé si no pueden notar que el electrodo a la derecha pasaron dos cosas. Una es que se ve la disolución un poco azul, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas de este tipo de puente salino. Y es que este puente salino, como deja pasar iones, eventualmente el cobre también va a comenzar a mezclarse y pasar al otro lado, ¿verdad? Entonces, este tipo de baterías con este tipo de membranas van a tener siempre ese problema, que después de un tiempo se van a mezclar ambas disoluciones. Y no sé si ven el electrodo de zinc, ¿verdad? Que está de este color. Entonces, habíamos dicho que de un lado eh, el zinc iba a tender a oxidarse y el otro lado el cobre iba a tender a reducirse, o sea, más bien depositarse. ¿Verdad? Entonces, eso es un poco lo que se ve por acá. Ok, bueno, entonces cualquier cosa, dejamos la clase por acá y nos estaremos viendo entonces el próximo viernes. Hasta luego.